Buenos días, esta es la clase de anatomía patológica del día, ¿qué fecha es hoy? Es 14 de abril del año 2020. Esta es nuestra clase con el grupo C. Esta semana comenzamos con patologías pulmonares. Hace rato ya en la práctica estaba hablando un poco sobre lo más básico, ¿no? Para que avancemos un poquito. En el caso de la neumonía nos referíamos a una inflamación del parénquima pulmonar. Decíamos que cursaba con algo llamado consolidación. Bien, esa era la definición clínica, ¿no? Eh, la palabra más importante, quizá en este caso se habla de consolidación pulmonar. Bien, esta consolidación puede ser lobar, que afecte un lóbulo solamente, puede ser también consolidación alveolar, o puede comprometer solamente también una pequeña parte, ¿no? O completo o bilateral también. Bien, la palabra definitiva en este caso es inflamación. Un paciente fumador de muchos años, por ejemplo, también presenta inflamación, pero es inflamación crónica. Esa inflamación crónica, en lugar de destruir, lo que hace es remodelar, fibrosa el pulmón. Bien, eso no es neumonía. La neumonía es una infección aguda, avanza rápido, tiene un curso más o menos de, ¿cuánto? Una semana como mucho. En pacientes fumadores, por ejemplo, el tabaco no es una neumonía. Es un cuadro que es lento, lento, lento y abarca durante muchos años. Hablamos también hace rato sobre los posibles culpables, ¿verdad? Decíamos que podía tratarse de una bacteria, podía tratarse de un virus, podía ser incluso un hongo o hasta un parásito. Ya sea cualquiera de estos, sea que el paciente esté inmunosuprimido o no, lo que sucede en estos casos va a ser una gran dificultad al momento de respirar. El paciente lo que refiere es eso, ¿verdad? Dificultad para respirar. ¿Esto por qué se da? Bueno, pues vamos a hablar justamente de eso ahora. Cuando nos referimos a aparato respiratorio, hablamos de pulmón y específicamente de alveolos. Ese que estoy viendo acá es uno sano, ya es bonito, se expande, yo respiro y se expande adecuadamente. Se contrae, se expande y se contrae. Es muy elástico el alveolo, ¿de acuerdo? Este alveolo alrededor está rodeado por capilares. Estos capilares se encargan de llevar sangre y que se oxigene y traerla de vuelta. Llevar sangre y que se oxigene y vuelta. ¿Bien? ¿Sí cómo funciona esto? Pero, aquí está la cosa. Cuando hay una inflamación por una bacteria, virus, parásito, cualquier cosa, estos parásitos o bacterias lo que hacen es llegar hasta esa parte, al alveolo, justamente a este lugar, y van a comenzar a producir respuesta inflamatoria en los capilares, en el capilar que está rodeando al alveolo. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, pues exactamente lo que va a suceder va a ser que van a inflamar, y esto es siempre pregunta de examen, pregunta de final, pregunta práctica, siempre, siempre. Se inflama el endotelio del capilar. Si recordamos cuando avanzamos inflamación, hemos dicho de que una buena parte del proceso inflamatorio se originaba porque el endotelio se lesionaba. En este caso, la respuesta inflamatoria primaria va a ser a nivel del endotelio del capilar del alveolo. Entonces, este endotelio empieza a inflamarse y se empieza a lesionar. Al lesionarse, el plasma que tiene mi sangre empieza a fugarse. ¿Bien? Entonces, todo el plasma que tiene este capilar en la sangre empieza a fugarse y este alveolo va a empezar a llenarse de líquido, empieza a llenarse de agua. Una pregunta que comúnmente hago en los exámenes es, ¿este líquido que está llenando el alveolo será un exudado o será un trasudado? ¿Qué es? Creo que ativado, ¿no? ¿Exudado o trasudado? ¿Qué es?
Vamos, doutor, pergunte-me novamente que cortou-se. ¿Qué es esto? ¿Un exudado o un trasudado? Este líquido que está llenándose acá. Hay diferencias, no es lo mismo un exudado que un Exulado, não, doutor? ¿qué? Exulado. Exudado. Exudado. Eso, sí, es un exudado porque es inflamatorio. Porque además, este líquido que está llenándose acá, este exudado, tiene proteínas, principalmente tiene albúmina. Entonces, ese líquido que está llenando va a ser agua, bien, más albúmina. Y no pasa en un solo alveolo, pasa en 20, 30, 200, 600, 2000, 3000 alveolos, muchos empiezan a lesionarse. Entonces el aire, cuando entra, voy a ponerlo en color negro acá, el oxígeno, cuando entra aquí, simplemente no va a traspasar, no va a haber hematosis. ¿Por qué? Porque el oxígeno, básicamente lo que está haciendo es llegar al agua, es como si yo estuviera soplando en un vaso con refresco, haciendo burbujas, nada más. Está haciendo burbujas, está haciendo bullas aquí abajo. El aire entra, pero no se reparte porque está entrando al líquido. Entonces, lentamente yo sigo haciendo esto. Cuanto más estoy respirando así, más líquido se empieza a llenar acá. Más rápido respiro y más líquido se llena aquí. Al final, este alveolo va a estar tan lleno de líquido que ya no va a ser capaz de funcionar. Ya no voy a funcionar directamente. El alveolo ya no va a intercambiar oxígeno. Ahí está el principal problema de esto. Y como decía hace rato, no va a pasar en uno, pasa en miles de alveolos. Bien, eso es básicamente lo que sucede en un cuadro de neumonía. ¿Cuánto tiempo tarda en iniciar todo esto? Pues pueden ser desde 72 horas, 3 días, puede ser 7 días. En el caso del estreptococo, por ejemplo, suelen ser 4 a 5 días. En el caso de los coronavirus suelen ser hasta 15 días aproximadamente. En el caso del ébola, por ejemplo, el ébola suele producir síntomas pulmonares en cuestión de 3 días aproximadamente. 2 días a 3 días más. Puede ser muy rápido, puede ser muy lento. Ahora, ¿cómo nos contagiamos? ¿Cómo nos da neumonía a nosotros? Bueno, pues puede ser por algo llamado broncoaspiración. Hablamos de que, por ejemplo, yo estoy comiendo algo y se me va la comida a los pulmones. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama eso en portugués? Cuando estoy comiendo, me atoro. ¿Cómo le llaman? Como se llama quando você come e vai a pulmão, não passa? Sí, eso. Sim. ¿Cómo se dice? En español se llama atorarse, atorar, ¿sí? Como em espanhol, como hablas? Atorarse. Atorar-se. Yo estoy comiendo y me atoro y la comida, una parte de la comida se va a pulmón. Entonces, atorarse. Em Brasil se fala engasgar-se. Eso es algo parecido. Bueno, pues eso se llama broncoaspiración. También pasa cuando un paciente está echado y empieza a vomitar y parte de ese vómito entra a pulmones. Bien, eso, ese material en el pulmón empieza a fermentarse, a descomponerse y a partir de ahí se origina una infección. Entonces, estas neumonías pueden ser por atorarse o engasgarse, pueden ser por vómito, por broncoaspiración, pero la más común va a ser cuando hago esto. Estornudo y todo ese líquido, todas las gotitas que se van, se diseminan y yo contagio a otras personas. Hay bacterias como el É matar, não, doutor? Pode até se matar, porque pode até morrer, não? No caso aqui, engasgar com o próprio vômito, ele entra nos pulmões e onde separa tudo, ele pode ser morrer por falta de oxigênio, sim? Puede, sí, si sobrevive, igual se hace una infección, ese lugar se infecta y produce una neumonía. Se llama neumonía por broncoaspiración o neumonía por cuerpo extraño. Puede pasar también que yo me infecto a nivel de la faringe y por vía hematógena por sangre va a repartirse y va a llegar a pulmones también. Entonces, sobre todo esto, la propagación hematógena se da en pacientes intrahospitalarios.
nosotros por lo general tenemos mecanismos de defensa, tenemos los pelitos de la nariz, tenemos los cilios a nivel de nuestro aparato respiratorio, los bronquios tienen cilios, tienen una especie de pelitos que la secreción mucosa, el polvo, todo eso lo movilizan para que lo pueda eliminar. ¿Bien? Y finalmente la tos. Cuando tengo algo raro en el cuello, en la faringe, yo estornudo para que salga, ¿no? Esos son mis mecanismos de defensa. A pesar de todo, puede pasar de que el paciente inicie el proceso. Y esta parte es la más importante de todo. Cuando empieza el proceso infeccioso, cuando empieza la neumonía, hay 4 fases. ¿Bien? La primera fase es la que hemos visto al principio, la fase de edema, cuando empieza a llenarse el líquido del alveolo. ¿Bien? Normalmente, en estos casos, no se puede ver eso. Se puede ver en los rayos X, se ve como puntos blancos, pero en ese momento el alveolo está llenándose de agua. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues durará aproximadamente unos 48 horas hasta 72 horas aproximadamente. Al tercer día, el alveolo no solamente empieza a llenarse de líquido, se destruye tanto que empieza a llenarse de glóbulos rojos también. Esa fase donde los glóbulos rojos empiezan a entrar en el alveolo, a llenarse de adentro, vamos a llamarla hepatización roja. Cuando lo miramos nosotros, ese pulmón, el pulmón va a agarrar ese color, un color rojizo, un color rojo, intenso. ¿Por qué? Porque justamente el exudado que hay en el alveolo ya no es solamente agua con albúmina, ahora también son eritrocitos que le dan ese color rojo que hay. Después de 7 días aproximadamente, todo el tejido, todos los glóbulos rojos, el exudado, empieza a descomponerse y a reabsorberse, a llenarse de fibrina principalmente. En ese momento ya no va a ser color rojo, empieza a agarrar un color gris. Por eso la tercera fase se llama hepatización gris. ¿Bien? Esta hepatización gris justamente está relacionada con la recuperación, ¿ya? Cuando el tejido muerto empieza a reabsorberse. Aquí ya no hay inflamación, ya empezamos a hablar de una fase de recuperación. Y después de 10 días aproximadamente empiezan a reabsorberse y a llenarse de cicatrices, digamos, a arreglarse el pulmón. Esta vamos a llamarla fase de resolución. Ya no hay inflamación acá, ya no hay leucocitosis, pero la capacidad pulmonar suele quedar muy comprometida. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que sí, el paciente no puede respirar bien. Esta fase de resolución, si el paciente es muy adulto, si el paciente es muy mayor, suele dejar secuelas muy marcadas. Quiere decir de que este paciente va a tener problemas para respirar toda su vida. En el caso del coronavirus, por ejemplo, en la fase de resolución, cuando ya está recuperándose, las zonas que estaban afectadas quedan como endurecidas, como consolidadas. Ese pedazo de pulmón que estaba afectado ya no puede recuperarse más. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo dura todo esto? Aproximadamente puede ser desde 10 días hasta 28 días más o menos. Y después sigue una quinta fase, que ya es la fase de recuperación. ¿Bien? Después de resolución, viene la quinta fase, que ya es recuperación. Y esta fase de recuperación puede alargarse durante meses en el paciente. ¿Bien? Pueden tardar muchos meses en recuperarse, sobre todo si son pacientes muy mayores. Então, não sei se o doutor mirou, mas coloquei um vídeo de um médico brasileiro falando sobre o coronavírus. Não sei se o doutor mirou Sí, ahora este estaba vídeo. revisándolo un poco. ¿Ese médico quién era? ¿Es un médico de un hospital? Sim, és um infectologista brasileiro, não? Ele falou uma coisa muito interessante, porque como o equívoco das pessoas em falar que mata o vírus. Quem não se é como o HIV, o vírus não mata, o que se mata são enfermidades que o vírus provoca, não? E nesse caso, então se acabar com essa pandemia que estamos hoje, tem que se analisar como tratar os reflexos que o vírus provoca, não? Eso. En general, lo que pasa es que la enfermedad que produce es la neumonía. ¿Bien? Yo muero.
Vamos a ir atrás, vamos a ver esto. ¿Dónde está? Aquí está. Hablábamos de la lesión que producía, ¿verdad? Si se pueden a pensar, todo lo que hemos visto hace rato, el edema, el exudado y todo lo demás, eso no lo hace la bacteria, o el virus, o el parásito, lo que sea que haya entrado, no lo produce él. Lo que realmente está produciendo el edema, por ejemplo, aquí, ese líquido que se está acumulando, eso es una respuesta inflamatoria del endotelio vascular. Entonces, a mí me hace más daño mi respuesta inflamatoria y no tanto a la bacteria o el virus. El virus llega, se multiplica y crece, ¿verdad? Pero lo que me hace más daño a mí es esa respuesta inflamatoria. ¿Bien? Ahora, esta respuesta inflamatoria se ve muy comprometida en pacientes, por ejemplo, con EPOC, pacientes con efisema, pacientes con patologías de base, diabéticos, hipertensos. Ahí sí que empeora mucho la cosa. ¿Bien? Entonces, esta neumonía hay que clasificarla. ¿Cómo la clasificamos? Bueno, patológicamente se clasifica según su área. Bien, puede ser que afecte solamente un lóbulo, por ejemplo, este de color blanco que estamos viendo acá, este es un lóbulo consolidado. Está afectado solamente el lóbulo de acá, ¿no? Ese se llama neumonía lobar. Cuando afecta muchas zonas pequeñitas, se llama bronconeumonía. Cuando el tejido se destruye y se necrotiza, se destruye completamente por necrosis licuefactiva, se va a llamar necrotizante, que lo destruye el tejido. No es solamente que lo comprometa o lo inflame, sino lo destroza completamente. A veces pasa también de que algunas bacterias, por ejemplo el Staphylococcus aureus o la Pseudomonas, llegan y además de destruir el tejido, lo llenan de pus. Es decir, ese tejido comprometido está muerto, está destruido, pero también hay pus ahí adentro, hay mucho líquido purulento. Eso se va a llamar abscesos pulmonares. Ya, estos abscesos son básicamente como cuando se infecta una herida y se llena de pus, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo, pero a nivel pulmonar. Esos abscesos pulmonares pueden ser por lo general por parásitos y algunas bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Hay un tipo de neumonía que es bastante raro, que es la intersticial, que solamente va a afectar el tejido circundante. No entra al parénquima, sino afecta solamente el intersticio. Esta va a ser por lo general por virus. ¿Cuál es el que produce neumonías intersticiales? El virus respiratorio sincitial, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, clínicamente, esta de aquí atrás era nuestra clasificación patológica, de acuerdo al lugar que afectaba. Ahora, la clasificación clínica es más sencilla, son tres nada más. Cuando la neumonía que yo tengo me contagio, cuando salgo al mercado, por ejemplo, o cuando voy a mis clases en la universidad, si ahí me contagio, vamos a llamarla neumonía adquirida en la comunidad. O la escribimos, también se la abrevia como, esta se abrevia como NAC. Bien. NAC quiere decir neumonía adquirida en la comunidad y es la que se contagia cuando yo salgo y tengo contacto con otra persona en mi ciudad, en mi calle, en mi barrio, en la universidad. Esta NAC también se la llama neumonía extrahospitalaria. Son lo mismo las dos, ¿ya? Lo que pasa es que una es la clasificación antigua que se utiliza mucho todavía, neumonía adquirida en la comunidad o neumonía extrahospitalaria. La segunda, que es bastante más común, es las neumonías intrahospitalarias. Bien, las que me contagio yo, y estas son muy malas, terribles realmente, las intrahospitalarias son las que se contagian cuando el paciente está internado mucho tiempo. Hay pacientes que están 6, 7, 8 semanas internados y se contagian de una bacteria intrahospitalaria y producen neumonía. Bien, estas neumonías suelen ser más peligrosas porque son por bacterias multiresistentes. Y hay una clasificación de tercera neumonía que está asociada a pacientes que están intubados, que están mucho tiempo con ventilador mecánico. ¿Bien? Pues, una vez más lo repetimos, neumonías adquiridas en la comunidad o extrahospitalarias, neumonías intrahospitalarias y las neumonías asociadas al ventilador.
Esta es nuestra clasificación clínica. ¿A cuáles llamamos neumonías adquiridas en la comunidad? Bueno, pues las neumonías adquiridas en la comunidad se refieren a cualquiera que se contagia de una persona a otra persona o de un objeto. Por ejemplo, yo agarro mi teléfono, estornudo encima y queda con las gotitas encima. Viene otra persona, agarra mi teléfono y se contagia, ¿no? Eso es un proceso de contagio indirecto también. Esta se va a clasificar justamente por porque es infección, inflamación, destrucción y compromiso del aparato respiratorio. Lo mismo, puede ser producida tanto por bacterias, hongos, virus o parásitos. Ya lo hemos visto antes, ¿no? El más común de las neumonías adquiridas en la comunidad, o las NAC, va a ser el Streptococcus pneumoniae. Es casi el que prevalece mucho. Ahora, estas neumonías adquiridas en la comunidad también se van a separar en dos, en neumonías típicas y neumonías atípicas. Esto en portugués es igual, ¿no? ¿Significa lo mismo? Típico quiere decir que es bastante común. Não são a mesma coisa, não. Não, totalmente oposto, não? Atípico, ¿qué significa en portugués? Atípicos, são uma coisa que não é comum. Ya. Está bien, es lo Típicos mismo. é uma coisa comum. Ya, está bien, es lo mismo entonces. Bueno, pues, ¿a cuáles llamamos neumonías típicas? Son las que normalmente siempre se contagian por vía respiratoria. Díganme bacterias que casi siempre invadan aparatos respiratorios. Uno es Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Otro hemos visto que era Klebsiella pneumoniae. Otro muy común era la moraxella también, que eran bastante comunes, ¿verdad? Y las neumonías atípicas son producidas por agentes que no son nada comunes de encontrarse. Por ejemplo, es muy raro que la Escherichia coli, la E. coli, colonice pulmones y entre. Pero hay pacientes que presentan neumonías por Escherichia coli. Es muy raro que encontremos neumonías, por ejemplo, por Candida albicans. La Candida albicans no viven en pulmones, pero hay pacientes que presentan neumonía por Candida. ¿Bien? Entonces, cuando la bacteria, virus o parásito es muy poco común, muy raro, muy atípico y produce neumonía, vamos a llamarla esa neumonía atípica. ¿Cuáles son las más comunes productores de neumonías típicas? Bueno, pues aquí hemos visto ya principalmente es nuestro Streptococcus pneumoniae, que es el principal casi, Haemophilus también y Staphylococcus aureus. Ahora, entre los que son raros que encontremos en pulmón, los atípicos, está el virus respiratorio sincitial, que es en niños más que todo, los micoplasmas, aquí hay que aumentarle también la cándida, la Escherichia coli también, que son raros, no aparecen normalmente, pero cuando producen cuadros muy complicados. Bien. Uma infecção também atípica seria no caso de la ameba, ¿no? La entomeba, sí. Las neumonías por ameba, por ejemplo, no es típico, porque normalmente están en la parte digestiva, llegan a pulmón, es de un caso de parásito, ¿no? De parasitosis, eso mismo, sí. Entonces, esto, por ejemplo, es una estadística que se hizo en Estados Unidos y nos daba los porcentajes más comunes que había. Fíjense cómo, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae es casi un 60% del total de neumonías registradas adquiridas en la comunidad. Es bastante común hablando. Bien. Ahora, ¿podemos separarlo esto por grupos de edad? Sí, también se puede hacer. Por grupos de edad, por ejemplo, en niños recién nacidos desde 0 hasta los 6 meses, el más común para niños suele ser el virus respiratorio sincitial. ¿Ya? La clamidia trachomatis normalmente se contagia en el canal de parto al momento de nacer. La madre contagia al hijo al momento de nacer. Y esta clamidia que produce una infección es una infección de transmisión sexual en las mujeres y en los hombres. En el niño recién nacido se infecta toda la carita con ese líquido, con el fluido que hay, con la sangre de la mamá, y eso viaja por la boca y entra hasta pulmones y produce neumonía atípica por clamidia. Bien, eso solamente en mujeres que están infectadas, ¿no?
Desde los 6 meses a 5 años, pues estreptococo otra vez, y en la adolescencia, el micoplasma. ¿Bien? Luego volvemos a los adultos, hablamos desde 30 hasta 64 años, volvemos de nuevo con el estreptococo neumonía, y a partir de los 65 años, ya tercera edad, cualquiera. Ya paciente de tercera edad, cualquier bacteria, virus, parásito puede afectarlo y desarrollar neumonía. Y es, a partir de los 65 años, las defensas bajan y ahí están los problemas. Bien. Cuando yo tengo una enfermedad de base, como puede ser fumador, comer poco, tener cáncer, tener VIH o diabetes o hipertensión, mi enfermedad, como decía hace rato Gustavo, puede empeorar mucho más. ¿Sí? Esa enfermedad que yo tengo, que puede empeorar con la neumonía, se llama comorbilidad. Es una palabra un poquito medio rara, ¿no? Entonces, estos serían mis factores de comorbilidad. ¿Eso qué significa? Son enfermedades que pueden acompañar a la neumonía y pueden empeorarla mucho más. ¿Ya? La que es más común es el VIH. Combinar neumonías con VIH es mortal, pero casi al 100%. Combinar insuficiencia cardíaca en el paciente, ¿bien? Si es un paciente que su corazón no funciona bien, combinar con neumonía es mortal, es una tasa altísima de mortalidad. ¿Bien? Clínicamente, estas patologías pueden ser agudas, estas neumonías pueden comenzar rápido, muy rápido. Vamos a llamarla aguda. ¿Cuándo empieza a hablar de síndromes agudos? Cuando estos tienen una evolución desde 3 hasta 5, 6 días más o menos. ¿De acuerdo? Hablamos de una enfermedad aguda. ¿Cuál es la característica de los síndromes agudos o neumonías que inician rápidamente? Pues el primer síntoma del paciente va a ser la fiebre. ¿Bien? Y no es de a poquito. El paciente lo que refiere es que dice, ¿sabe qué? Yo estaba sentado, estaba mirando televisión y de repente, así, de repente empecé a sentirme mal, con fiebre, empecé a toser. ¿Bien? Entonces suele ser súbito y además muy rápido. ¿Cómo va a cursar? Bueno, pues va a cursar con estos síntomas principalmente, ¿no? Tos, fiebre, va a tener esos escalofríos y a la auscultación yo voy a escuchar cosas. Voy a escuchar algo llamado crépitos. ¿Qué es un crépito? Bueno, pues hagan esto ustedes, vamos a hacerlo. A la auscultación pulmonar, procuren hacer esto, hagan su pelo, empiecen a frotarlo así, froten el pelo. ¿Sí? ¿Escuchan ese ruido? Ese ruido que hace el cabello cuando frota se llaman crépitos. Y exactamente eso es lo que escuchamos nosotros cuando estamos escuchando pulmones. Entonces, normalmente suelen escucharse esos crépitos en estos pacientes cuando comienza la enfermedad. Hay veces también que suele tardar un poco, suele tardar 15, incluso hay veces que están hasta 10 a 15 días con las neumonías atípicas. Habíamos dicho que las neumonías atípicas, por ejemplo, eran producidas por bacterias o agentes infecciosos que no era común que estén en el pulmón. ¿Bien? En estos casos la presentación va a ser subaguda, va a ser lenta. El único síntoma que suelen presentar estos pacientes suele ser fiebre. Incluso a veces no hay ni fiebre, es un malestar generalizado que tienen. A la auscultación no se debe escuchar casi nada. A veces puede haber crépitos, pero es muy raro. ¿Bien? Estos síndromes atípicos, cuando se presentan por una forma subaguda, lenta, despacito, suelen ser los peores porque no se detectan fácilmente. ¿Bien? Son lentos y así como lentos aparecen, lentamente van empeorando el cuadro del paciente. Ese es un cuadro, como está en inglés, que me combina las manifestaciones tanto de neumonías típicas como las atípicas. Solamente por comparar. En el caso de la fiebre, por ejemplo, en las neumonías típicas es una fiebre rápida y alta.
En cambio, las neumonías atípicas no es una fiebre muy marcada. ¿Bien? Incluso a veces no hay fiebre en estos pacientes. Otro hecho que encontramos aquí es que el hemograma en el paciente con neumonías típicas, con NAC, suele haber aumento de leucocitos. Hay muy marcada leucocitosis. A ver, 12, 13, 14 mil blancos suele haber. Con desvíos a la izquierda, suele ser marcado, siempre hay predominancia de neutrófilos. Pero en las neumonías atípicas, el hemograma suele ser normal. Puede haber desvíos, sí, pero el conteo total de glóbulos blancos va a ser 7, 8, 9 mil, nunca va a subir de 10 mil. Entonces, es bastante difícil a veces diagnosticar una neumonía atípica, sobre todo cuando no hay síntomas en el paciente. ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, pues primero tengo que saber qué tipo de síndrome tiene. Si es un síndrome respiratorio, si es un síndrome agudo, si es un síndrome subagudo. Aquí doy mi diagnóstico inicial, el diagnóstico sindrómico. El paciente tose, el paciente tiene dificultad para respirar, yo sé que es una patología pulmonar. Lo siguiente que tengo que hacer es buscar al culpable. Ese es el diagnóstico etiológico. Buscamos al culpable y averiguamos si es bacteria, virus, parásito. ¿Cómo lo hacemos? Pues con laboratorio, ¿no ves? Y además le hacemos una placa de rayos X para saber dónde está ubicada la lesión. Combinábamos todos estos tres, laboratorio, luego combinamos la clínica del paciente y en base a eso, solamente en base a eso, tengo mi diagnóstico. Hace rato, al principio, estaba mostrándoles un poco los patrones que suelen encontrar. Yo les voy a mostrar y ustedes van a decirme qué les parece, ¿ya? Eso lo estaba viendo hace rato. Miren, por ejemplo, esta primera placa lo voy a ampliar un poquito. Y si se fijan bien, hay muchos puntitos, ¿no? Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, y se nota, ¿verdad? Hay muchos puntitos acá. Entonces, todos estos puntos que estoy viendo aquí me sugieren de que hay un tipo de neumonía. Ahora, mi pregunta para ustedes será, esta que estamos viendo aquí, ¿se tratará de una neumonía típica o neumonía atípica? Ustedes miran esto y ¿en qué sospecharían? Doutor, esta placa que está acá ao lado esquerdo e do lado direito, há dois tipos de pneumonia, porque dá para ver que acá ao lado esquerdo está bem atípico e ao lado acá mais típico. Existe essa possibilidade? Por lo general suele ser una o es la otra. Típico es que aparece de repente y atípico es que aparece lentamente. En este caso, los puntos blancos que les estoy mostrando da la apariencia. Tienes que combinarlo con la clínica del paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, los puntos blancos que estamos viendo acá, todos los puntos blancos, sí, me quiere decir que está afectándose solamente la parte alveolar. Este es un ejemplo de una neumonía, la llamada intersticial. Bien, afecta solamente pequeñas partes, pero están diseminadas por todo el cuerpo. ¿Qué tal está acá? ¿Dónde estaría la infección? ¿En qué lóbulos está infectado? Acá está bem atípico, não, doutor? Está bem atípico pela imagem que está aparecendo acá. Anatómicamente, ¿dónde estará la infección? ¿En qué lóbulos? Inferior. Aqui. Lo dibujamos, ¿ya? Aquí va uno. Lóbulo derecho inferior. Sim, cá. É onde estão essas imagens mais blancas, não? Ahí estamos viendo que hay afección, ¿verdad? Ahí está. ¿Se fijan? Entonces hay un compromiso muy marcado a la izquierda de lóbulo inferior izquierdo, lóbulo medio derecho y lóbulo inferior derecho también. Está todo bastante comprometido.
En este caso, por ejemplo, ya podemos hablar de consolidación. ¿Se acuerdan de consolidación? Nos referíamos cuando había compromiso total de todo el lóbulo. Entonces, todo este lóbulo que estamos viendo acá, el derecho, ¿ya? El medio y el inferior, están comprometidos casi completamente. Estas imágenes como algodones, como pequeñitas, por lo general se pueden producir por dos cosas. Uno por hongos y la segunda por estafilococo. El estafilococo tiene esta forma, como imágenes, se llaman imágenes algodonosas, con puntos blancos como algodón. ¿Qué tal este de acá? Este hace rato lo vimos también, ¿no? Este, por ejemplo... Doutor, está bem acá, hein? ¿no? Um comprometido lado direito, não? Lado esquerdo? Derecho. Bien. El derecho está bastante comprometido, pero aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo voy a marcar con otro color. Esta es la zona que está afectada, ¿verdad? Pero aquí lo que estoy viendo, voy a pintar en violeta, esto que estoy viendo acá es líquido. Ahora, yo sé que esto es líquido porque fíjense cómo se ve esta línea bien marcada. Todo lo que está aquí flotando en color blanco es tejido purulento, esto es pus. Todo lo que está en verde es pus. Y lo que está aquí arriba es aire. Lo que están viendo ahora mismo en el círculo rojo es un absceso pulmonar. ¿Ya? Este absceso lo reconozco porque justamente tiene esta forma y el líquido deja esa marca, ¿no ve? Como en un vaso de agua queda marcada esa línea, ¿verdad? Ahí, el líquido. Estos abscesos pulmonares suelen producirse por parásitos, por lo general. El parásito lo que hace es destruir, necrotizar ese tejido y ese tejido empieza a acumularse de tejido purulento y adentro se destruye. También suelen pasar cuando hay cavernas. Las cavernas también suelen producirse así. Comienzan como un absceso, se destruye el tejido y queda como un hueco ahí adentro. Una caverna se produce por tuberculosis también, ¿no ves? Doutor, no caso como este de um abscesso, se no caso for líquido, ¿hay como sacarlo por dreno? Sí, por lo general, cuando el absceso es muy grande, por ejemplo, en este caso, fíjense, está afectando el absceso lóbulo medio, ¿ya? Derecho y parte del superior. En este caso, cuando hay mucho líquido, suele funcionar para retirarlo. Se retira. Se coloca o dreno, ¿no? También se puede, antes se colocaba un tubo, ¿ya? Ahora, como el tubo al poder producir un hemotórax, es decir, que se colapse el pulmón, ahora lo que se hace es hacerlo por fibrobroncoscopía. Es un tubo que entra por aparato respiratorio, una cámara, y Pela câmara con eso entra, incluso con la misma cámara se coloca un tubo para que absorba y se drena el líquido también. Es mucho menos invasivo. Não se usa mais o dreno que passava pela costilha, não se usa mais. Hay lugares que se utilizan todavía. Se llama punción. Radio X, como saber se a pessoa tem um abscesso pulmonar ou se ela tem uma pneumonia necrotizante? Como vou saber averiguar a diferença? Clínicamente. Voy a terminar esta clase, tengo un minuto. Si se corta, voy a mandar la invitación para la segunda parte, ¿ya? Rápidamente. ¿Cómo yo sé si es un absceso o una neumonía necrotizante? El absceso está cursando con necrosis y con destrucción. Clínicamente, el paciente va a tener mucha fiebre. Ya al momento de toser, cuando empieza a estornudar, lo que va a eliminar va a ser tejido purulento fétido. Huele muy feo. ¿Por qué? Porque